Hola, amigos. Hoy nos vamos a sumergir en un caso realmente escalofriante que ha dejado a muchos con la boca abierta. Si quieren apoyar mi canal, no olviden suscribirse y estar activos. Eso realmente me ayuda un montón y se los agradecería de corazón. Así que, sin más preámbulo, vamos a ello. ¿Alguna vez se han preguntado si una persona común puede distinguir a alguien con problemas psicológicos graves de un individuo que parece estar bien ajustado a la sociedad? ¡Oh! ¿Es algo que solo puede hacer un especialista entrenado? Hay personas que se mezclan sin esfuerzo en la sociedad, luciendo encantadoras, motivadas e incluso exitosas en los campos que eligen. Pero lo que realmente preocupa son ciertos rasgos, como la falta de remordimiento y la incapacidad de empatizar con los demás. A veces, es casi imposible diferenciarlos. Estamos ante un carismático luchador que ha escalado la pirámide laboral solo por su determinación, o ante un manipulador frío y calculador capaz de actos despiadados sin pensarlo dos veces. El caso de María Marta García se convirtió en un verdadero terremoto en Argentina, no solo por la brutalidad del crimen en sí, sino también por la aparente falta de un motivo claro. Su esposo llevó a cabo un acto de agresión extrema que más bien se parecía a una actuación perturbadora. A primera vista, su comportamiento parecía completamente irracional, considerando lo que hizo y cómo se comportó durante el día. Sin embargo, los expertos en psiquiatría tenían una opinión diferente. Ellos concluyeron que el crimen fue premeditado y que su comportamiento errático no era más que una fachada. Pero, ¿realmente fue así? Vamos a profundizar un poco más en este inquietante caso. María Marta García nació el 14 de julio de 1984 en un pequeño pueblo llamado La Banda, que está en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Era la menor de 3 hermanos en la familia de María Elga Alonso y José García. Su padre falleció cuando ella era muy pequeña, así que solo lo conoció a través de historias familiares y fotos antiguas. Su madre, dedicada por completo a criar a sus hijos, nunca volvió a casarse. María Marta creció junto a sus 2 hermanos mayores, Juan y Claudio, quienes la protegían siempre. Era una estudiante excepcional, tranquila, humilde, bien educada y con un corazón bondadoso. Tenía un amor profundo por los animales, soñaba con obtener un título universitario y tenía un talento natural para aprender idiomas. Por eso, su mamá la inscribió en cursos de inglés en una universidad local, donde rápidamente se convirtió en la mejor alumna de su grupo. Sin embargo, durante su adolescencia, María Marta fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune llamada lupus, que requería tratamientos médicos costosos para mantener la enfermedad bajo control. Una parte significativa del presupuesto familiar se destinó a su terapia, pero sus seres queridos nunca dudaron en apoyarla de todas las maneras posibles. A medida que crecía, María Marta se convirtió en una verdadera belleza. Era petite y delgada, con cabello largo y espeso, y unos ojos claros que llamaban la atención. Tenía una apariencia delicada y grácil, casi angelical, y un corazón amable que cautivaba a las personas a primera vista. Sin embargo, a pesar de su belleza, se mantenía modesta, reservada y tranquila. Tenía solo unos pocos amigos cercanos y nunca buscó relaciones románticas. Durante sus cursos de inglés en la universidad, conoció a un joven llamado Pablo, con quien se hizo amiga. Sin embargo, después de su diagnóstico de lupus, dejó de asistir a clases y su amistad se desvaneció con el tiempo, hasta que no se vieron durante varios años. Hablemos un poco de Pablo Antonio Amen, que nació el 22 de abril de 1983 en La Banda, el mismo pueblo que María Marta. Él era el menor de 2 hijos en una familia adinerada. Sus padres, Graciela Beatriz Rodríguez y Pablo Amen Sr., eran dueños de un negocio exitoso y operaban varias tiendas. Creció junto a su hermana mayor, Andrea, que más tarde se casó con el apellido Brunel. Sus padres se aseguraron de que nunca les faltara nada, y algunos podrían decir que los consentían desde pequeños. Pablo se entrenó en artes marciales y se volvió muy hábil en el deporte. Era alto, físicamente fuerte y tenía una reputación de ser agresivo. A los 14 años, estuvo involucrado en un trágico incidente que resultó en la muerte de otro adolescente. Los detalles de este evento no se hicieron públicos, pero según algunos informes, un conflicto escaló en una pelea física durante la cual Pablo causó heridas fatales a su compañero. El padre del adolescente logró que el caso no fuera a juicio,
Utilizó sus conexiones y pagó una suma considerable a los fiscales, además de un acuerdo financiero significativo a la familia del chico que perdió la vida. Era bien conocido que Pablo Amin Sr. estaba profundamente dedicado a su hijo y haría cualquier cosa para protegerlo. Incluso cuando estaba claro que Pablo estaba equivocado, su padre siempre lo defendía. Cuando la hermana mayor de Pablo, Andrea, llegó a la adultez, decidió mudarse a la provincia de Córdoba para continuar con sus estudios. No pasó mucho tiempo antes de que Pablo expresara su deseo de unirse a ella y comenzar una vida independiente. Sus papás no pusieron objeciones, pero unos meses después, él regresó a casa. Le costó mucho adaptarse a su nueva vida y Andrea no estaba dispuesta a hacerse cargo de él. Además, le confesó a sus padres que se sentía profundamente inquieta por el comportamiento de su hermano. Andrea tenía buenas razones para estar preocupada, porque durante ese tiempo, Pablo comenzó a experimentar con sustancias prohibidas y su consumo se disparó rápidamente. Se volvió más irritable y agresivo, perdiendo a menudo el control de su temperamento y desquitándose con quienes lo rodeaban. En poco tiempo, desarrolló una dependencia seria hacia sustancias altamente adictivas, y quedó claro que no podía detenerse por sí mismo. Cuando cumplió 17 años, sus padres estaban desesperados y tomaron medidas extremas para ayudarlo. Con mucho esfuerzo, lograron enviarlo a una clínica de rehabilitación privada exclusiva. El proceso fue increíblemente difícil. Pablo recaía una y otra vez, luchando por liberarse de su adicción. Pasaron casi 3 años antes de que los médicos finalmente declararan que estaba en recuperación. Después de completar el tratamiento, Pablo regresó a casa y decidió involucrarse en el negocio familiar, ayudando a sus padres a manejar sus asuntos. Parecía que las cosas finalmente empezaban a estabilizarse, hasta que la tragedia volvió a golpear. Su padre falleció de repente debido a un infarto, un evento que devastó a Pablo y casi lo llevó a recaer. Pero esto era solo el comienzo de las dificultades que enfrentaría la familia Amin. En 2005, Graciela sufrió un accidente automovilístico grave que casi le cuesta la vida. Sufrió lesiones severas y tuvo que reaprender a caminar, sin garantías de recuperación por parte de los médicos. En su búsqueda de sanar, se volvió hacia la medicina alternativa y comenzó a asistir a la iglesia regularmente. Pablo estuvo a su lado durante todo este proceso. Un día, mientras acompañaba a su madre a un servicio religioso, se dio cuenta de que había visto una cara familiar entre la multitud. María Marta. No la había visto desde que eran adolescentes. Decidió acercarse y entablar una conversación. María Marta lo reconoció al instante. Mientras hablaban, parecía que solo habían pasado unos días desde su último encuentro, no varios años. Decidieron intercambiar números de teléfono para mantenerse en contacto. Desde ese momento, comenzaron a hablar regularmente, compartiendo largas charlas sobre cualquier cosa y todo. No pasó mucho tiempo antes de que Pablo le contara emocionado a su madre que había encontrado a la chica de sus sueños y que planeaba presentarle a María Marta a su familia pronto. Sin embargo, a pesar de sus frecuentes conversaciones, ella seguía rechazando sus invitaciones para salir o visitar su casa. Dejó claro que valoraba su amistad, pero no veía su relación como algo más. En ese momento, María Marta estaba en su tercer año en la prestigiosa Universidad Nacional de Santiago del Estero, estudiando economía y era una de las mejores estudiantes de su programa. Además de ser muy inteligente y ambiciosa, era petite, delgada y de una belleza impresionante, cualidades que nunca pasaban desapercibidas. En comparación, Pablo luchaba en muchas áreas. Había desestimado la educación superior, creyendo que no era necesaria para él, y había abandonado el deporte debido a sus problemas pasados con el consumo de sustancias y un trastorno alimenticio que se desarrolló como resultado. Cuando cumplió 20 años, medía casi 1.90 metros y pesaba más de 150 kilos. Su piel también se vio afectada por un acné severo que dañó aún más su autoestima. Decidido a llamar la atención de María Marta, Pablo decidió tomar medidas drásticas. Se volvió hacia suplementos dietéticos muy publicitados que prometían pérdida de peso rápida, mejora de la piel y bienestar general. En 6 meses, perdió más de 40 kilos y su peso siguió bajando. En 2005, finalmente logró convencer a María Marta para que saliera con él. Ella se sorprendió por su transformación y le elogió su dedicación y perseverancia. Después de eso,
Se vieron algunas veces más antes de que ella aceptara su invitación a cenar en su casa, donde la presentó a su madre como su novia. Desde ese momento, su inesperada historia de amor despegó, desarrollándose rápidamente. Mientras la familia de Pablo recibió a María Marta con los brazos abiertos y no tuvo objeciones a su relación, la familia Aras tuvo una reacción completamente diferente. Su madre y sus hermanos se mostraron inmediatamente. La familia de María Marta se sentía inquieta por Pablo, ya que notaban que algo no estaba bien con él. Le insistieron una y otra vez que prestara atención a su comportamiento y que terminara la relación antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, María Marta, completamente enamorada, se negaba a escuchar sus preocupaciones. Pablo, por su parte, estaba tan motivado por su éxito en la pérdida de peso que decidió firmar un contrato con la compañía de suplementos, convirtiéndose en su representante oficial para promocionar los productos que había estado usando. Utilizó sus propias fotos del antes y después, compartió testimonios personales sobre su experiencia y atribuía casi efectos milagrosos a los suplementos. Las ventas se dispararon mientras Pablo reclutaba agresivamente nuevos clientes y empleados para su red de ventas personal, que crecía rápidamente y generaba cada vez más ganancias. La compañía operaba como un negocio de marketing multinivel, y él se dio cuenta de que eso era lo que realmente quería hacer y en lo que era excepcionalmente bueno. No solo eso, sino que también presionó a sus familiares y amigos para que tomaran los suplementos, convenciendo a todos de que esos productos eran una especie de remedio universal para todos los problemas de salud. Lo más preocupante y peligroso fue que logró persuadir a María Marta para que dejara de tomar los medicamentos que le habían recetado para su lupus y que se cambiara por completo a los suplementos. Ella confiaba en él plenamente y pronto comenzó a seguir el régimen que él había diseñado para ella. Al mismo tiempo, Pablo también convenció a María Marta para que firmara un contrato con la empresa y se convirtiera en representante. Juntos, promocionaron las llamadas píldoras milagrosas y compartieron sus propias experiencias en conferencias, presentándose como pruebas vivientes de la efectividad del producto. Sin embargo, después de dejar su tratamiento recetado, la salud de María Marta no mejoró. Por el contrario, empeoró notablemente. A pesar de esto, su negocio continuó prosperando. Ganaban buen dinero, podían permitirse una casa espaciosa, compraron 2 autos de lujo. En general, no les faltaba nada. En 2007, celebraron una lujosa ceremonia de boda al aire libre en un parque pintoresco junto al agua. Aunque la familia de María Marta desaprobaba fuertemente la relación, asistieron a la boda. Sin embargo, resultó que la pareja nunca registró oficialmente su matrimonio. Simplemente intercambiaron votos y anillos sin ninguna documentación legal. Bajo la influencia de Pablo, María Marta comenzó a distanciarse gradualmente de su familia, visitando raramente a su madre y hermanos, limitando su comunicación a llamadas telefónicas. Sus parientes creían que esto se debía en parte a su salud en declive, ya que trabajaba incansablemente casi sin descansos y se negaba a recibir tratamiento médico a favor de los suplementos. Se veía cada vez más mal y se sentía igual de mal, pero continuaba esforzándose para mantener el ritmo con su negocio. Para finales de 2007, Pablo y María Marta se habían convertido en los representantes de ventas más destacados de su provincia, siendo prácticamente las caras de la compañía en Santiago del Estero y presentados como ejemplos a seguir por otros. Sin embargo, alrededor de este tiempo, se empezaron a notar tensiones entre ellos. Su relación dio un giro, ya que comenzaron a competir el uno contra el otro en el negocio, cada uno esforzándose por ser reconocido como el mejor representante de la región. Al principio, parecía una broma, una competencia amistosa o incluso una rivalidad deportiva, pero según quienes estaban cerca de la pareja, la tensión entre Pablo y María Marta iba en aumento. A pesar de esto, seguían haciendo apariciones conjuntas en conferencias, compartiendo con entusiasmo sus experiencias personales con los suplementos. En público, parecían un equipo feliz y exitoso. Sin embargo, los informes sugieren que Pablo era extremadamente posesivo, celoso hasta un grado obsesivo, y trataba de controlar cada aspecto de la vida de María Marta. Ella rara vez se veía sin él y había cortado casi toda comunicación externa, incluso con su propia familia, lo que preocupaba profundamente a sus seres queridos. La pareja viajaba constantemente por diferentes ciudades de la provincia, trabajando para aumentar las ventas,
promocionar nuevos productos y reclutar más personas para su red. Pero a pesar de que María Marta estaba al lado de Pablo casi todo el tiempo, los celos de él no disminuían. Se decía que incluso resentía a sus propios amigos y colegas si interactuaban con ella. Su paranoia llevó a frecuentes conflictos, y en ocasiones parecía estar listo para recurrir a confrontaciones físicas. El 27 de octubre de 2007, la pareja planeaba asistir a una importante conferencia de la compañía en la provincia vecina de Tucumán. Este era un evento muy esperado, donde se reunirían los mejores vendedores. Los gerentes de todo el país estaban presentes en la conferencia, así que decidieron manejar hasta allí e invitaron a algunos colegas a unirse al viaje. Entre los que viajaban con ellos estaban Luis Ramón P. y su esposa, además de Lucas Bodo. Nadie de ellos notó nada raro en el comportamiento de Pablo o María Marta durante el trayecto. El viaje duró casi 5 horas, y durante todo el camino, la pareja parecía de buen ánimo, platicando casualmente con sus amigos, bromeando, escuchando música y luciendo completamente relajados. Al llegar, se registraron en un hotel que ya habían reservado. Dejaron sus cosas, se cambiaron de ropa y luego se dirigieron al lugar de la conferencia, listos para causar una buena impresión. Pablo se vistió con un traje formal y una chaqueta, pero no tomó en cuenta las altas temperaturas y la humedad de la región. Durante su presentación, se le notaba que estaba sudando, tartamudeaba en sus palabras y tomaba agua con frecuencia. Era evidente que físicamente se sentía incómodo, pero él se negaba a quitarse la chaqueta. Una vez que terminó su discurso, se sentó entre la audiencia, pero solo pasaron unos minutos antes de que estallara una pelea acalorada entre él y Bodo, que casi se convierte en un enfrentamiento físico. Testigos más tarde afirmaron que Pablo fue consumido por los celos, creyendo que su amigo había sido demasiado amable con María Marta. Lleno de ira, perdió el control, pero la situación se calmó antes de que se descontrolara más. Ambos hombres fueron finalmente escoltados fuera del edificio, y María Marta siguió a su esposo tratando de calmarlo. Pablo insistía en que necesitaban irse de inmediato, así que se metieron en su carro. Sin embargo, después de avanzar solo unos metros, de repente se detuvo, salió y comenzó a caminar hacia la plaza principal de la ciudad. Muchos transeúntes más tarde recordaron haber visto a la pareja ese día. Pablo, alto y de hombros anchos, prácticamente corría, mientras que María Marta, pequeña y delicada en comparación, luchaba por seguirle el paso, suplicándole que se detuviera. Su comportamiento era errático. Miraba constantemente por encima del hombro, como si alguien lo estuviera persiguiendo, y su expresión cambiaba entre la ira, el miedo y la confusión. En un momento, Pablo comenzó a gritar que alguien intentaba hacerle daño, que estaba en peligro y que necesitaban esconderse. Parecía completamente desquiciado, mientras que su esposa parecía perdida, sin saber cómo manejar la situación. En su pánico, de repente saltó a un autobús, afirmando que necesitaba escapar. María Marta lo siguió, solo para que se bajaran en la siguiente parada, abordaran otro autobús y repitieran este extraño patrón varias veces, antes de terminar de nuevo en la plaza. Para las 5 de la tarde, Pablo irrumpió en la catedral ubicada en la plaza, interrumpiendo un servicio que estaba en curso. Declaró en voz alta que podía escuchar una voz que le hablaba. Empujó a la gente que estaba en la fila esperando una bendición y exigió ser bautizado de inmediato. El sacerdote, sorprendido pero tratando de mantener la calma, le puso una mano en la frente y le ofreció un sorbo de agua bendita. Este momento tan extraño fue capturado por un fotógrafo que estaba en la iglesia tomando fotos de una ceremonia de bautizo. Después de salir de la catedral, el comportamiento de Pablo se volvió aún más errático. Cambiaba de dirección constantemente, murmuraba para sí mismo y finalmente se acercó a un vehículo de la policía pidiendo ser arrestado. Los oficiales, al notar su comportamiento perturbador, lo llevaron a la estación para interrogarlo. Allí, inmediatamente comenzó a ofrecer sus suplementos, insistiendo en que los oficiales debían comprarlos. Aunque al principio se rieron de él, Pablo no se detuvo y al final se tiró al suelo, exigiendo que lo encerraran. Las autoridades decidieron que lo mejor sería llevarlo a un hospital para una evaluación. En la sala de emergencias, los doctores examinaron a Pablo, pero no encontraron problemas de salud física. Sin embargo, su estado mental era otra historia. Se puso agitado, derribando una bandeja de instrumentos quirúrgicos en un ataque de histeria.
A pesar de su explosión, el personal del hospital no lo consideró un riesgo y decidió darle de alta en lugar de ingresarlo a la unidad psiquiátrica. María Marta llegó poco después, lo recogió y juntos regresaron a su hotel. Al pasar por el bar del hotel, la pareja saludó brevemente a Luis Ramón P. y su esposa antes de subir a su habitación en el 5º piso. Una vez dentro, María Marta se dio una ducha y luego se acostó en la cama. Pablo, todavía empapado de sudor, se quitó la ropa mojada y se acostó a su lado. Justo cuando María Marta comenzaba a quedarse dormida, Pablo se sentó de repente sin previo aviso y presionó la rodilla de Pablo presionaba contra el pecho de María Marta, inmovilizándola, mientras sus manos se apretaban fuertemente alrededor de su cuello. Con todo su peso, la presionó hacia abajo y, en cuestión de un minuto, ella dejó de moverse. Después de eso, tomó un escalpelo, uno que había robado previamente del hospital, y llevó a cabo un acto horrendo. Hizo incisiones precisas, le quitó los párpados y colocó cuidadosamente los ojos de su esposa sobre la almohada, sin dañarlos. Luego, hizo varios cortes profundos y deliberados en su cuerpo antes de arrastrar su forma inerte por el cabello hacia el pasillo del hotel. Continuó arrastrando el cuerpo de María Marta escaleras abajo hasta el 1er piso, donde el personal del hotel intervino y logró contenerlo. Las autoridades fueron llamadas de inmediato, y los servicios de emergencia llegaron poco después. Pablo estaba en un estado de alta agitación, actuando erráticamente e incontrolablemente. Dado su tamaño, cerca de 1.90 metros de altura y pesando más de 120 kilos, nadie podía contenerlo físicamente. Finalmente, se decidió que debía ser llevado a una instalación psiquiátrica. Allí, el personal médico se vio obligado a sedarlo con una fuerte dosis de medicación, ya que se mantenía violento e ingobernable. Trágicamente, no había nada que se pudiera hacer por María Marta. La autopsia reveló graves lesiones, incluyendo profundas laceraciones por el escalpelo. Además, su pecho había sido aplastado. Casi todas sus costillas estaban rotas y su pulmón estaba perforado. Sin embargo, la causa de muerte oficial se determinó como asfixia mecánica. Desde el principio, parecía que Pablo había perdido el contacto con la realidad y no tenía conciencia de sus acciones, lo que llevó a especulaciones sobre si podría ser considerado legalmente responsable. Reforzó esta percepción al afirmar repetidamente que escuchaba voces. Según el Código Penal argentino de ese momento, no podía ser acusado de homicidio premeditado bajo circunstancias agravadas a menos que evaluaciones psicológicas y psiquiátricas determinaran que estaba mentalmente competente. Durante varios meses, Pablo estuvo en una sala psiquiátrica de alta seguridad, donde las ventanas estaban enrejadas y los pacientes eran monitoreados de cerca. Inicialmente, se mantenía agresivo y volátil, pero de repente, sin previo aviso, parecía haber un cambio drástico en su comportamiento. Declaró que había encontrado la fe, pidió una Biblia y pasaba horas en oración. En la primavera de 2008, un equipo de psiquiatras y especialistas forenses asignados a su caso llegó a una conclusión firme. Pablo había estado completamente consciente de sus acciones y había fingido locura deliberadamente para evitar una pena de prisión severa. Su comportamiento no era espontáneo, sino cuidadosamente orquestado. Los investigadores determinaron que Pablo comenzó a actuar erráticamente horas antes del crimen para establecer un patrón de inestabilidad, asegurándose de que tantas personas como fuera posible fueran testigos de su aparente colapso mental. También había planeado el robo del escalpelo del hospital con anticipación, y la forma en que montó la escena del crimen sugería que quería que pareciera ritualista. Sin embargo, los expertos señalaron un detalle crítico. Una persona que experimenta un verdadero brote psicótico no habría tenido la precisión necesaria para quitar los ojos de manera tan limpia sin dañarlos. Sus acciones fueron controladas, calculadas y totalmente intencionales. Pablo fue trasladado del hospital a una prisión regular, donde fue formalmente acusado de homicidio premeditado bajo circunstancias agravadas. Se mantuvo allí mientras esperaba juicio. A pesar de sus continuos intentos de fingir locura, sus esfuerzos resultaron infructuosos. Las primeras audiencias en la corte fueron un verdadero espectáculo. Pablo fue escoltado a la sala de tribunal bajo fuerte custodia, con un equipo de 10 oficiales tácticos asegurando su seguridad. Su comportamiento era desafiante y errático. Interrumpió al fiscal para pedir un cigarro, se burló de los testigos, hizo gestos obscenos y se mecía de un lado a otro en su asiento.
Insistía repetidamente en que no tenía control sobre sus acciones, afirmando que obedecía a las voces en su cabeza. Sin embargo, la única persona que parecía realmente creerle era su madre, Graciela. Ella mantenía que su hijo había querido mucho a María Marta y que nunca le habría hecho daño si hubiera estado en su sano juicio. En septiembre de 2009, Pablo fue declarado culpable de homicidio premeditado con factores agravantes. La corte determinó que sus acciones estaban impulsadas por celos obsesivos, rivalidad empresarial y un deseo retorcido de hacer daño a su esposa. Fue condenado a cadena perpetua, aunque esta decisión sería reevaluada más tarde. Mientras estaba encarcelado, Pablo logró iniciar un romance. Pablo logró entablar una relación con una mujer que lo visitaba con frecuencia, convencida de que él era inocente de lo que se le acusaba. Al principio, parecía que todo iba bien entre ellos, pero cuando esa relación eventualmente llegó a su fin, Pablo comenzó a salir con otra mujer que originalmente visitaba a su compañero de celda. La química entre ellos fue instantánea, y rápidamente se hicieron pareja. En 2017, dieron el gran paso y se casaron legalmente, lo que fue un momento muy especial para Pablo. Un año después, su esposa le dio la noticia que todo padre sueña. Iba a ser papá. Nació su hija y esa pequeña trajo consigo una luz nueva a su vida tras las rejas. Durante su tiempo en prisión, Pablo no se quedó de brazos cruzados. Se unió al coro de la iglesia, aprendió a tocar el violín, se dedicó a escribir poesía y canciones especialmente para su esposa, y hasta intentó seguir estudios superiores, aunque su solicitud fue rechazada. A pesar de todo, mostró un comportamiento ejemplar y junto con su abogado comenzaron a presionar para que se le considerara la posibilidad de una salida anticipada. En 2023, la corte le otorgó el permiso para salir de prisión 2 veces al mes por unas horas, lo que le permitió pasar tiempo en casa con su esposa e hija, lo cual fue un gran alivio para él. Sin embargo, la posibilidad de una libertad condicional total no se considerará hasta 2042, lo que significa que todavía le queda un buen tiempo tras las rejas. Gracias por estar aquí, amigos. Su apoyo significa mucho para mí y pueden ayudar a que mi canal crezca dándole like, dejando un comentario y compartiendo este video. Su participación realmente hace la diferencia. Así que nos vemos pronto.